En el mundo actual se están viviendo transiciones que estamos experimentando en términos de posliberalismo, postindustrialismo o simplemente posmodernidad. De tal modo que las transiciones que experimentamos a diario tienen como epicentro la globalización, que es una actividad económica con implicaciones en relaciones políticas, comunicaciones, información, tecnología, las cuales pueden ser tendencias con componentes y consecuencias que a menudo son irónicos, paradójicos, perversos, transiciones que dentro de la educación se establecen como paradojas posmodernas, economías flexibles, paradoja de la globalización, final de las certezas, mosaico móvil, el yo limitado, simulación segura, comprensión del tiempo y espacio, teniendo como consecuencia la rentabilidad para producir costos de trabajo para incrementar los tiempos de movimiento de producción y consumo, es decir, nuevos procesos laborales y técnicas de trabajo por medio del uso de espacio geográfico. Justifica rápidos y fáciles ajustes al volumen de la fuerza laboral y salarios, jornada parcial, trabajo temporal, desempleo, gratificaciones, pago por trabajo realizado. Paradoja de las economías flexibles. Flexibilidad es el objetivo clave para la educación y su reestructuración, dado que puede crear ambientes de trabajo y estructuras sociales elitistas, reservando la autonomía, criterio propio y el trabajo más significativo para las élites técnicas. En tanto, la mano de obra restante queda delegada a los trabajos de bajo nivel. medio turno, trabajo temporal, Sin seguridad social, asignado de forma errática, La flexibilidad y la educación permiten calificar y desarrollar de forma diferente al trabajador, es decir, adaptabilidad, dado que la productividad está por encima de todo creando una base cultural diferente. entendiendo por adaptabilidad a la facultad que se tiene para modificar competencias en relación a las necesidades que surgen con la evolución de las economías globalizadas y postmodernas. las economías flexibles plantean retos importantes a la enseñanza de los conocimientos y destrezas que tendrán que aprender las generaciones futuras, implicando estructuras y modelos organizacionales para los profesores, los cuales permitirán alcanzar sus objetivos. lo que representa una nueva forma de trabajo y agresión, considerando las antiguas asignaturas y las osificadas estructuras para satisfacer las necesidades de otra época, representando una oportunidad democrática abierta que exige compromiso y participación crítica. Paradoja de globalización. Las transformaciones que vivimos necesariamente implican establecer nuevas pautas de regularización y control que compriman y conquisten los límites del espacio geográfico, dado que las economías postindustriales no se caracterizan por las economías de escala, sino por las economías de campo. Estos nuevos procesos han acompañado a nuevos modelos de coordinación y control dentro de las empresas y entre ellas mismas, lo que conlleva a romper la tradición de mano de obra leal a la compañía. Ejemplo de ello son las certificaciones, las cuales dictaminan la vida productiva de las empresas y la influencia de estas en la sociedad, produciendo inmensas consecuencias en la conservación y protección de las identidades nacionales y culturales, cada vez más frágiles. es decir, la transculturalización o efecto de influencia y menoscabo de culturas extranjeras sobre las culturas regionales o autóctonas. Dinámica que dentro del espacio geográfico y el aspecto ambiental llevan consigo consecuencias de enorme amplitud y riesgo. La ecología de la posmodernidad se evidencia en las catástrofes locales que tienen consecuencias globales, dado que no muestran ningún respeto a las fronteras nacionales. Por ejemplo, el atentado al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y el tsunami en Asia el 26 de diciembre de 2004. Una paradoja fundamental de la posmodernidad consiste en que el anonimato, la complejidad y la incertidumbre anuncian la paradójica búsqueda de significados y certezas en identidades definidas, en un plano más local o nacional, lo que conlleva a que se estén reconstruyendo frenéticamente, creando pautas de retorno a las identidades étnicas, religiosas y lingüísticas más localistas. Esto lo podemos observar en los programas Puro Potosino, Bienvenido Paisano y Lo Hecho en México, tomados como procesos de fortalecimiento a la identidad y la producción nacional. Paradoja final de las certezas. En la sociedad actual se experimenta un cambio desde un pequeño número de singularidades estables de conocimientos y creencias a una pluralidad fluctuante y en continua transformación de sistemas de creencias. Por tanto, una desvalorización,
es decir, la flexibilidad de conocimientos y creencias que identifican a una generación de otra. Dado que la creciente conciencia de las posibilidades inminentes de una catástrofe ambiental a escala global, lo que sustenta el hecho de la ecología de la posmodernidad, ha reducido la fe en la tecnología como forma de previsión y control fiables de nuestro mundo en la búsqueda racional del progreso. Del mismo modo, la expansión de la información ha amenazado las creencias en la inevitabilidad científicamente prevista de las transformaciones socialistas, dado que la explosión de conocimientos ha llevado a la proliferación de habilidades en gran parte contradictorias y competitivas, todas ellas cambiantes. Esas metateorías y metadescripciones de la comprensión humana han caído en descrédito. La ciencia ya no parece capaz de mostrarnos cómo vivir al menos con cierta certeza o estabilidad, dado que la duda está en todas partes. La tradición se muestra en retirada y las certezas moral y científica han perdido su credibilidad por las siguientes razones. La información y las fuentes del conocimiento se están expandiendo a una escala cada vez más global. La comunicación y la tecnología comprimen el espacio y el tiempo, transformando la concepción que tenemos del mundo, trastocando la estabilidad y los fundamentos del conocimiento, convirtiéndolos en frágiles y provisionales. La diversidad cultural sobrepasa fronteras, modificando sistemas de creencias. Claro ejemplo de ello, el choque transculturalizador evidenciado en la tradición americana del Halloween versus Día de Muertos. La comunicación expedita y la orientación del conocimiento, así como su continuo desarrollo de aplicación, establecen una relación entre investigación y desarrollo social, cada vez más fuerte e interactiva, transformando el mundo social a medida que se estudia e investiga. El colapso de las ideologías políticas singulares, la disimulación de la credibilidad de los fundamentos tradicionales del saber y la progresiva reducción de la certeza atribuida a la pericia científica tiene ramificaciones de largo alcance en el mundo de la educación y la situación laboral de los docentes. 1. La validez del currículum basado en el saber dado y en hechos indiscutibles se hacen cada vez menos creíble. Desacreditación. Aspectos del aprender de forma crítica y comprometida cobran mayor importancia en cuanto a objetivos y métodos para los profesores y las escuelas, donde las endémicas incertidumbres científicas de la era posmoderna la sitúan en una posición especialmente relevante: adaptabilidad. 2. La decadencia de la tradición judio-cristiana como propósito subyacente en la escolarización y la enseñanza, en un contexto de mayor diversidad religiosa, cultural y étnica, lo que suscita agudas cuestiones sobre los fines morales de la educación, flexibilidad moral, propiciando la desvinculación de la escuela y la comunidad, que conlleva un currículum de cafetería con muchas asignaturas optativas, y se adecúa a la diversidad escolar que solo lleva a una incoherencia crónica y al declive en cualquier sentido de comunidad u objetivo común. En el mundo fragmentado y burocrático de la institución escolar, donde la crisis de los objetivos pedagógicos se conjuró mediante una respuesta típica del modernismo, de acuerdo a un aparato tecnológico de medidas de eficiencia y eficacia presuntamente conocidas y neutrales, certeza. Pero la inversión y el desarrollo de tecnologías cuantitativas, duras de investigación, pusieron de manifiesto certezas científicas generalizables sobre la eficacia escolar, aplicadas con el celo al mundo práctico de la educación en cuanto a objetivos políticos o como criterios para supervisar el progreso y la actuación, constituyendo las bases y parámetros de una escuela eficaz. La actuación de la escuela eficaz actualmente muestra limitaciones cada vez más patentes, incluso para sus defensores más entusiastas. Reynolds, Parker. El listado de las características de verificación no da una idea clara y holística de lo que se hace en una escuela eficaz, ni cómo se establece, al igual del cómo se integra en forma de una cultura global, de la escuela, circuito escolar. A pesar de la imagen de la escuela eficaz, no sabemos cómo crearlas. Las tentativas al respecto producen oposición de los maestros, por percibirlas como un cambio impuesto, lo que supone un exceso de trabajo. Aunque supiéramos cómo crear escuelas eficaces, todavía no sabemos cómo mantenerlas. Las escuelas eficaces suponen una definición restringida y convencional de la eficacia. Por tanto, no sabemos cómo serían las escuelas eficaces que llevarán al éxito en la resolución de problemas, la creatividad, el riesgo, la flexibilidad.
La idea de eficacia es frecuentemente especificada mediante el contexto y lo cultural, limitando lo que podríamos imaginar sobre las escuelas a los ambientes en los que estudiamos y las administramos. Sin embargo, los residuos del legado modernista en relación con las escuelas eficaces siguen siendo vigentes en calidad de objetivos sucedáneos, similares, por lo que sus principios han sido superados por los compromisos con los procesos de perfeccionamiento escolar, es decir, más sobre la marcha, provisionales y sensibles al contexto, experiencia docente. El declive de las certezas morales y religiosas tradicionales, unido al colapso de las certezas técnicas y científicas, ha provocado en muchas escuelas una búsqueda generalizada de misiones, visiones y en sentido de la totalidad en forma de la elaboración de un currículum y de un planteamiento de transformación de la misma. La certeza científica basada en principios probados está siendo situada por la certeza situada, contextual. Por otra parte, también somete y devuelve ciertas preocupaciones sociales, morales y políticas, relativas a la formación de las generaciones futuras, a un proceso determinado primordialmente por las escuelas y sistemas individuales, infiriendo que no solo la solidez de este pasado es objeto de duda histórica, sino que aún es más cuestionable la adecuación a los ambientes complejos, diversos y en rápido movimiento del presente. 3. Se refiere a las estrategias, métodos y vías de enseñanza educativa que están cubiertas por las desacreditadas certezas del pasado. Con frecuencia las soluciones de hoy se convierten en los problemas del mañana, dado que los modelos singulares de pericia basados en fundamentos de investigación que se presume segura, están edificados sobre arena epistemológica, modas y novedades educativas, cuyos péndulos llegan demasiado lejos o sobre peligro de que las nuevas modas acaben con cuestionamientos verdaderamente importantes, lo que profundiza una desconfianza en la excesiva fe administrativa o política en determinadas soluciones singulares de reforma educativa, que pasa por alto el saber práctico de los profesores y las peculiaridades de distintos ambientes en los que trabajan. La confianza en la imposición de modelos singulares de pericia docente pueden provocar inflexibilidad de los profesores y hacerles difícil ejercer el conveniente juicio discrecional en sus aulas. Asimismo, puede llevarle a centrarse estrictamente en determinadas técnicas que impidan que el profesor establezca y base su trabajo en un repertorio más amplio de estrategias docentes, que aplicará con flexibilidad y cuando el contexto lo requiera, reconociendo que el conocimiento básico de la enseñanza tiene un carácter provisional y dependiente del contexto. Sin embargo, los intentos de controlar la enseñanza y las formas de actuar de los docentes mediante la imposición de falsas certezas científicas sigue contándose entre los últimos bastiones de la modernidad. Por tanto, el colapso de la certeza científica supone, sobre todo, un reto al control de las burocracias educativas y la credibilidad de la universidad. Nada tiene de extraña la tenaz oposición que suscita. Paradoja: el mosaico móvil. Existen varias interrogantes sobre producción y productividad, en cuanto a las decisiones que se toman para que de forma pertinente las organizaciones sean competentes. ¿Cómo es que por medio de la adaptabilidad se busca elevar los niveles de producción? Se habla de mosaico móvil en las estructuras puestas sobre paneles móviles y transparentes, que están interconectados y cambian continuamente, en lugar de una jerarquía de poder concentrado, dominado por un solo organizador central, contrario a lo que exige el mosaico móvil, un poder multidimensional. Hablamos de liderazgo e inspección a las acciones que se realizan para evaluar algún proceso industrializador. Por ello, día con día se busca que sean innovadoras y tomen en cuenta los factores que influyen para la toma de decisiones. Los que ejercen el poder a menudo han malinterpretado su cambio, ya que en ocasiones sus decisiones modernistas con cierto grado de complejidad solo consiguen poner trabas a la organización en condiciones de cambio. Esto reduce las oportunidades esenciales para el éxito. Las organizaciones que son flexibles, adaptables, creativas, utilitarias, colaborativas y en constante perfeccionamiento elevan la capacidad para la correcta toma de decisiones, en una adecuada resolución de problemas.
Rosabeth habla sobre el cambio postmoderno en su informe Maremoto, en el que dice que el buen tratamiento de este tipo de organizaciones depende de sus trabajadores, ya que por medio de la potenciación actúen y sean emprendedoras, también las recompensas para sus capacitaciones con el fin de incrementar sus destrezas. Canter, en cambio, nos menciona que acelerando la evolución de este modelo define los límites de las organizaciones como elementos fluidos y permanentes. Así, su producción, en vez de ir hacia abajo, van siguiendo una cadena de mando, de acuerdo a las necesidades que se delimitan para el logro del proyecto. En este nuevo modelo se ejercita una acción en las organizaciones en cuanto a proyectos, más que en las posiciones, roles o funciones. La organización posmoderna se caracteriza por redes, alianzas, tareas y proyectos, más que por papeles o responsabilidades que se regulan a través de una jerarquía. En cambio, las estructuras rígidas sobre los objetivos desarrollados es difícil tomarlos al pie de la letra, ya que no se considera el individualismo y la diferencia entre sujetos, ni de acuerdo a las necesidades en las que se encuentra, solo se toman decisiones premeditadas que corrompen la adaptabilidad del nuevo modelo posmoderno. Con todo esto se busca, como dice Peter Sengel, el aprendizaje en la organización, en el que las personas amplíen continuamente sus capacidades para comprender la complejidad, aclarar su visión y perfeccionar modelos mentales compartidos, participando en varias tareas, adquiriendo diversos tipos de competencias, experimentando y expresando diferentes formas de liderazgo, afrontando verdades incómodas en la organización y buscando juntos soluciones compartidas, donde se incida a un perfeccionamiento voluntario sobre la adecuada transformación de este modelo. Un ejemplo evidente ubicado a nuestro entorno escolar es el trabajo de gestión, ya que todos los profesores integradores de una sociedad escolar trabajan con organizaciones comprometidas, todas ellas para un mismo fin, en donde trabajan unidos realizando planeaciones, tomando decisiones y las prácticas frente a grupo, en donde todos ejercen su liderazgo en algún aspecto, pero en todo ello el director es el líder principal de ello. En algunas instituciones, principalmente en la educación, cuentan con una estructura vulcanizada del profesorado, que es enemiga radical del aprendizaje eficaz en la organización, en donde sería diferente si cada uno de ellos tuviera una participación y así poder encontrar un modelo de mosaico móvil. Todo esto puede llevar a trabajar con respecto a las demandas de las economías flexibles, que favorecen una autogestión en las unidades individuales de la empresa, formando una incongruencia, ya que, en lugar de producción, los trabajadores pueden actuar con mayor libertad en relación con la forma de producir, tomando decisiones correctas, aprovechando el uso flexible del espacio en la economía global. Es por ello que para que exista una organización de mosaico móvil en el sector escolar, debe de haber una autonomía, en donde haya una potenciación profesional, colaboración, flexibilidad, capacidad de respuesta y liberación de las ataduras de la entrometida burocracia. Todo ello depende de una buena autogestión, es decir, en donde exista una potenciación profesional, donde se deje participar a los profesores y alumnos importantes en torno a decisiones de la organización, facilitándoles los accesos y dejándolos actuar, dándoles oportunidades reales de liderazgo en situaciones escolares de una verdadera importancia. Paradoja el yo limitado. Las organizaciones ayudan a crear nuevos tipos de identidades de acuerdo al entorno en el que nos desenvolvemos, en donde existen cambios psicológicos que ayudan a configurar nuevas pautas de organización, actuación e interacción, en donde emergen ciertas crisis como la social, la moral y de identidad cultural. La posmodernidad aporta cambios relativos de lo que y cómo las organizaciones e instituciones influyen sobre nuestro yo y nuestra identidad. Tales reconfiguraciones dentro de las sociedades posmodernas pone en duda la misma naturaleza de la integridad del yo. En este mundo descentrado en el cuerpo y el yo, por lo que ya no son contiguos, incluso el yo carece ya de singularidad. Ahora en el mundo de la imagen instantánea, lo que antes fue el yo sustancial se presenta como sustancial o la única realidad inteligible al lenguaje, el discurso, la imagen, el signo y el texto debido al colapso entre la certeza científica y moral. Las identidades se convierten en textos transitorios
que se leerán e interpretarán mal respecto a sus múltiples significados, en donde el yo está bajo sospecha, el cual podrán construir y deconstruir a voluntad. Se convierten en cosas que exhiben una persona e interpretan otras, y no cosas que tienen una sustancia interna y dura de por sí. La posmodernidad, en consecuencia, considera sospechosa la supuesta unidad y transparencia del yo libre y de las presuntas fuentes interiores del yo expresivo. Esta carencia de los límites del yo tiene sus raíces en las pautas de socialización infantil, en formas contemporáneas de organización social. Todo esto deriva a una personalidad narcisista, en donde, según Lasch, surgen a causa de la socialización, de la profesionalización de las técnicas de crianza, en donde los niños educados en medios narcisistas experimentan a menudo la pérdida de los límites del yo, conocido como egocentrismo, en donde supone una autoestima de formas de autoindulgencia y una autoimportancia. En torno a la perspectiva de la posmodernidad, los factores psicológicos sociales fundamentales carecen de límites provocados por las pautas cambiantes de la vida social. Se están debilitando los lazos tradicionales de parentesco y de las obligaciones conyugales de por vida. Se experimenta el mundo como algo inestable e inmerso en una rápida transformación, en donde las creencias morales, religiosas e ideológicas están en constante flujo. En consecuencia, en el mundo posmoderno, el frágil yo se convierte en un proyecto reflexivo continuo. Ha de rehacerse y reafirmarse constante y conscientemente, es decir, siempre en construcción. La llegada de la posmodernidad ha aportado el incremento de la colaboración profesional y el reconocimiento de la necesidad de establecer unos vínculos más estrechos entre la actuación profesional de los docentes de su vida personal y emocional, que articula y motiva dicha articulación a costa de no atender objetivos morales, sociales, políticos, no pertenecientes al campo personal. Paradoja de la simulación segura. Los marcos morales y la aguda conciencia de las realidades micropolíticas de la escolarización son esenciales para que el yo del profesor sea un verdadero yo potenciado y no un yo narcisista, autoindulgente y piadosamente grandioso. Por tanto, un yo potenciado es la conciencia de una realidad en el que se encuentra inserto, entendida y construida a través de los marcos morales y de una traducción más exacta del contexto que lo rodea. Por tanto, las transiciones que se desprenden del epicentro globalizador generan necesidades de marcos morales y de conciencia política, que es más importante en un mundo posmoderno de imágenes revueltas fugaces, superficiales, en donde suele darse prioridad a cómo pueden ser las cosas y a cómo son en realidad. Convirtiéndose todo ello en una característica fascinante de las sociedades posmodernas, destacando su permeabilidad en las imágenes técnicamente generadas por la televisión, el video y el Internet, es decir, una realidad virtual. Actualmente, en esta sociedad posmoderna, sobre todo en los jóvenes, está rodeada y envuelta por imágenes, es decir, la simulación, donde se finge lo que no es o no se tiene. Naturalmente, somos imitadores de lo que a nuestra vista observamos. Tendemos a hacer lo que otros dicen, hacen, visten, piensan, hablan o creen, conllevando a que el papel del docente frente a esto se vea obligado a ser más competente en relación con este mundo y la cultura circundante de la imagen, exigiéndoles bastante, tanto en términos de conciencia tecnológica como cambio pedagógico. El reto del docente en su actividad pedagógica laboral consiste en cómo enfrentarse de verdad con los prototipos de la imagen y procesos tecnológicos del mundo posmoderno, sin rechazar el análisis personal, el juicio moral y la reflexión, que serán aquellas que comiencen a suplantar. Por tanto, deben ser guardianes de la moral en contra de sus efectos más superficiales, que lo que yo pienso y digo vaya acorde con lo que hago. Jean Baudrillard resume los efectos potencialmente trivializadores de la imagen omnipresente en una provocativa sonrisa de Reagan, llamada así por significar la culminación de la satisfacción consigo mismo y de toda una nación. Sonreír es un acto para demostrar lo transparente y cándido que eres. Si no hay nada que decir, no ocultes que no tienes nada que decir, ni tu completa indiferencia por los demás. Que tu vacío e indiferencia brille con una sonrisa. La imagen ya no pertenece a la orden de apariencia, sino a la simulación. Cuando las personas están rodeadas de una plétora de imágenes,
Esta puede producir espectáculos dramáticos, pero también superficiales, moral y político, atractivo y estético, pero también vacío y ético, lo que nos lleva a determinar que las fases sucesivas son reflejo de una realidad básica, enmascara y pervierte una realidad básica, enmascara la ausencia de una realidad básica, carece de relación con ningún tipo de realidad con su propio simulacro puro. Las simulaciones pueden producir poderosos efectos en nuestros sentidos y construcción de la realidad. Paradoja, comprensión del tiempo y espacio. A partir de la revolución industrial, entre otras luchas con innovaciones sociales, como de haber inventado el reloj, se obtuvieron vínculos más específicos con la productividad y rentabilidad, definiendo en una frase que lo engloba como el tiempo es oro, expresión que propicia dentro de ciertos grupos que los transportes y medios de comunicación, es decir, la tecnología, ha hecho que las cosas vayan transcurriendo más deprisa desde hace bastante tiempo. Esto como consecuencia incrementa el volumen de negocios, los viajes y las comunicaciones, para que sean más veloces y las decisiones se tomen con mayor rapidez, lo que puede llevar a dar errores e ineficiencias. El efecto de la aceleración hace que cada unidad de tiempo ahorrada tenga más valor que la precedente. Origina así un bucle de retroalimentación positiva que incrementa la aceleración convirtiendo al tiempo en un factor de producción. El saber se utiliza para reducir los intervalos de tiempo. En la era posmoderna supone tanto costes como beneficios con respecto al funcionamiento de nuestras organizaciones, a la calidad de nuestra vida personal y laboral, a la esencia moral y la orientación de lo que hacemos. La comprensión del tiempo y espacio pueden conducir a una flexibilidad mayor, a una mejor capacidad de respuesta y mejor comunicación en nuestras escuelas, pero también puede provocar un agotamiento prematuro, superficialidad y pérdida de objetivos y orientación. Entendiendo como superficialidad a la multiplicación de las innovaciones, que aceleran el ritmo de cambio y acortan los plazos de implementación, de manera que las personas experimentan culpabilidad y una sobrecarga intolerable y la incapacidad para conseguir sus metas. Lleva a las personas a cuidar su apariencia estética del cambio en vez de la calidad y la sustancia del mismo. Puede reducir las oportunidades de reflexión, lo cual lleva a perder objetivos y propósitos básicos propios. El reto del profesor consiste en desarrollar estructuras y procesos que sean más flexibles, con mayor capacidad de respuesta, pero que también se ocupe eficaz y reflexivamente las presiones derivadas de las sobrecargas, las múltiples innovaciones y cambio acelerado.